Pues, buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Ríos Londoño, residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana. Hoy vamos a hablar de endotropias infantiles y acomodativas. Entonces, para empezar, pues recordando un poco, hablando de historia, antes Aristóteles fue uno de los primeros en describir que era, cuando hablábamos de estrabismo, él nos decía, los estrábicos son aquellos que reciben los rayos visuales en el mismo punto, que no reciben los rayos visuales en el mismo punto por no tener la misma posición de los globos oculares, o aún teniendo la misma posición, no lo reciben en el mismo sitio. Aquí, pues, él empezó a hablar, luego empezó a hablar un poco de la herencia y el patrón de herencia asociado al estrabismo. Esto lo empieza a escribir Ludwig Bohem en 1845 por todas las búsquedas que fue realizando. Más adelante, Pierre Benset en 1765, pues también asociado a esto está describiendo la disertación, en su obra de disertación del estrabismo, recogiendo en todo su manuscrito que ya había estado asociado a Alfred Pampat y el doctor Pantier en 1900. Ellos decían que, ellos referían esto como es una deformidad que puede venir desde el nacimiento, a menudo es hereditaria e idiopática, y en ese momento ellos consideraban que era incurable. Luego, Lauren Moreau, en 1907, en su tesis doctoral de la etiología del estrabismo en la página 100, revela pues ya la parte, ya ellos empiezan a decir el papel importante que tiene el estrabismo y la herencia asociada a esto, dándolo con un porcentaje de 11% de herencia asociada a esta patología. Hablando un poco de estrabismo, recordemos que el estrabismo es la pérdida de alineamiento ocular causado por los disturbios de la visión binocular. Hoy nos centraremos principalmente en esta, que es la endotropia. Para hablar de endotropia, entonces recordemos que okay, podemos definir la endotropia o se puede definir también como estrabismo convergente, endotropia, esotropia, ET. Hay diferentes formas de nombrarla, pues para cuando las veamos sepamos que estamos hablando de la misma. Aquí recordemos que las endodesviaciones son el tipo más común de estrabismo, responsable de más del 50% de todas las desviaciones oculares en niños. Aquí es importante aclarar también que si el estrabismo aparece antes de establecerse la base sobre la que se tiene que sustentar todo lo de la visión binocular, que era lo que hablábamos en la clase del desarrollo de la visión binocular, que era que las fobias hayan adquirido ya una madurez histológica, que hayan conseguido la dirección visual localizadora, lo que hablábamos del ojo cíclope o la dirección visual egocéntrica, pues que ya se desarrolla. Si no ocurre nada de esto antes de que se presente la patología, entonces será muy difícil recuperar toda la parte funcional pues de algo que nunca existió. Ya definiendo endodesviación, es una desalineación convergente, latente o manifiesta de los ejes visuales. Aquí hay tres formas de endodesviaciones que podemos, reconocidas, que se pueden agrupar y podemos definirlas. Entonces, hablamos de endoforia, que es una desviación latente y está controlada esta por los mecanismos pues, de fusión, que de manera que los ojos permanecen adecuadamente alineados en unas condiciones de visión binocular normal. Tenemos por otro lado la endotropia intermitente, la cual es una endodesviación que está controlada de forma intermitente, pues como su nombre lo dice, y es por mecanismos de fusión, pero se hace manifiesta esta en ciertas condiciones. Entonces puede ser cuando el niño presenta fatiga, cuando hay una enfermedad asociada, el estrés o pruebas que interfieren pues con el funcionamiento o las capacidades funcionales, como es tapar un ojo y cobertura. Y la otra es la endotropia, que es una endodesviación que no está controlada por los mecanismos de fusión y de manera que la desviación aquí se va a manifestar continuamente, siempre va a estar presente. En las endodesviaciones puede haber causas tanto de inervación, refractivas, acomodativas, anatómicas, mecánicas y genéticas. Ok. Hablando un poco de epidemiología, pues la frecuencia suele ser igual hombres y mujeres, más común en caucásicos y afroamericanos que en los asiáticos. La prevalencia aumenta a los 2 a 3 años comparado con los 6 a los 11 meses, pues según la edad. Las familias con herencia, aquí hablaban principalmente de una herencia mendeliana, y la ambliopía se va a desarrollar en un 50% de los pacientes. Antes de seguir hablando con esto, tenemos que definir un término que es la pseudoesotropia o pseudoendotropia. En esta es la falsa apariencia de la endotropia cuando los ejes visuales están en realidad alineados. El aspecto que se ve, pues, como vamos en estas imágenes,
a un puente o un puente nasal plano y ancho o los pliegues epicantales, como los vemos acá, que pueden ser prominentes o una distancia interpupilar que sea estrecha. Entonces, esto se nos va a dar una apariencia que se observa menos esclerótica en el lado nasal de lo esperado, creando la impresión que hay un giro nasal. Sin embargo, no hay una desviación real y los resultados de las pruebas de reflejo luminoso corneal como el COBRT o el test de Hilbert van a estar normales. Entonces, aquí vemos, a simple vista pareciera que el paciente pues estuviera haciendo una desviación nasal, pero al generar el reflejo vemos que está centrado. Entonces, aquí hablamos de la pseudoesotropia. Recordemos un poco de lo que hablamos también la vez pasada, que pues se puede medir la desviación dependiendo del reflejo o con el test de Klinsky o pues con este test de Hilbert. Entonces, si vemos que el reflejo está en el borde pupilar, va a haber una desviación de 15 grados, si está en la mitad del iris va a haber ya una de 30 grados, y si está en el limbo ya va a haber una de 40 grados, que sería respectivamente 30 dioptrías prismáticas, 60 y 80 dioptrías prismáticas. Dentro de la clasificación de endotropias, bueno, antes de clasificarla en los tipos, también se puede clasificar según la edad. Se describe brevemente la clasificación si es antes del primer año de vida, que puede ser una esotropia precoz o congénita del lactante, o el síndrome de Ciance, que ahorita explicamos por qué este nombre. Luego está que es a partir del año, que puede ser comitante adquirida, acomodativa, parcialmente acomodativa, la microtropia o la esotropia cíclica. Y en la adultez, que es la esotropia asociada ya a miopía, que puede ser también comitante aguda, o pues en esta habían tres tipos, que era la de Swan, la de Bialchowski y la de Franceschetti. Y hay otras que se pueden presentar a cualquier edad, que es secundaria ya a una patología neurológica. Entonces, dentro de las clasificaciones, veamos aquí, pues esto era de las preguntas también que estaban en el cuestionario. Las endodesviaciones se pueden clasificar en incomitantes y comitantes. Hoy nos vamos a centrar en las comitantes, que las comitantes estábamos hablando de la endotropia infantil y la endotropia acomodativa. Esta endotropia acomodativa se puede clasificar en tres, que es la parcialmente acomodativa, la no refractiva y la refractiva. Ahorita hablamos que es este índice de coeficiente de acomodación alto o el normal. Y están las incomitantes, que son diferentes síndromes, y pues de esto no vamos a hablar ahorita, sin embargo, durante el semestre vamos a ir hablando de algunos de ellos. Hay que recordar el fenómeno de acomodación, el por qué se da este fenómeno, antes de hablar de los tipos de desviaciones. Entonces, el fenómeno de acomodación se da gracias a la tríada de la mirada proximal o el reflejo de acomodación de convergencia, que va a tener en cuenta pues, la acomodación, la convergencia y la miosis. Entonces, aquí vamos a tener que el cristalino va a estar en reposo y en acomodación. Esto se da gracias a una contracción o relajación del músculo ciliar en respuesta ya, pues dependiendo del estímulo neural del origen cortical que tenga, y se va a acompañar a una convergencia y miosis. Entonces tenemos que cuando el cristalino está en reposo es porque está distendido, o sea que va a estar un poquito más aplanado por distensión del ligamento. Y al contrario, cuando el cristalino está en acomodación, aquí va a ser más esférico, va a estar aumentado de espesor en el centro y aplanado en la periferia. Listo, entonces vamos a empezar hablando de endotropia congénita. La endotropia congénita o esotropia congénita o síndrome de Ciance también tenía el nombre de endotropia con limitación en la abducción, endotropia o esotropia precoz o síndrome de bloqueo. El primero a hablar de este síndrome fue Paulus de Gina en 1625-1690 que vivió. Él aportó como causa de esta la posición de la cuna del bebé en relación No, con es la en luz. el Entonces 625 y 690. Sí, no, 625 y 690, perdón. Él lo que hizo en este momento fue empezar a describir el por qué cambiaba el reflejo de la luz corneal en los niños dependiendo de la acomodación de la cuna en el cual estaba. Y él vio que en algunos niños pues estaba desviado dependiendo de la posición, pero colocando otros niños en esa misma posición estaba presente, entonces empezó a ver si había una endodesviación asociada a eso. Actualmente el que empezó a describir más ampliamente este término fue el argentino Alberto Ciancia, que es un oftalmólogo. En 1962 él publicó en los archivos de oftalmología de Buenos Aires la esotropia con limitación de la
abducción del lactante. Aquí es donde primera vez se describe ya pues las características de esta enfermedad. Entonces él definía que era una enfermedad de comienzo precoz. También decía que el ángulo de desviación normalmente es amplio, pues es importante. Hay una hipermetropía social que puede ser moderada o ausente. La abducción va a ser limitada siempre pues en ambos ojos y va a haber un nistagmus de resorte con la fase pues rápida hacia el lado del fijador, exagerándose en la abducción, y va a ir desapareciendo prácticamente ya cuando llega a la abducción. También él, pues dentro de su reporte vio que había tortícolis con la cabeza girada siempre hacia el lado del ojo que era fijador. Entonces todo esto, pues luego de escribirlo, lo definió como el síndrome de Chianti. Pues recordemos que al nacer la binocularidad pues no estaba establecida todavía, entonces se va a ir conformando a lo largo de los primeros 6 meses de vida. Entonces aquí pues ellos también decían que el término congénito pues puede ser aplicable en algunos estraísmos que se detecten durante ese periodo. Sin embargo, en realidad el término sería más como hablarlo de estraísmo precoz que estraísmo congénito por la edad donde va presentando. Entonces, dentro de la epidemiología de vemos que en los 3 primeros meses de vida, bueno, recordemos que en los 3 primeros meses de vida puede existir un estraísmo variable. Entonces esto va a ser debido a la inestabilidad ocular, pero puede también persistir durante los prematuros. Va a haber una prevalencia de 25 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Va a haber asociada una historia familiar, ocurre en el 30% de los niños con alteraciones neurológicas, y va a ir incrementando esto pues según el riesgo de enfermedad mental en la adultez temprana. Dentro de lo que hablaban también en el grupo pediátrico de investigación, el PEDI, definían que se presentaba principalmente de los 4 a los 6 meses de edad. Siempre había una constante que era pues una medida de 30 dioptrías prismáticas, y estaba presente también el nistagmus optocinético asimétrico. Entonces se iba a manifestar hacia los 6 meses de edad en promedio. Había pocos niños diagnosticados finalmente con una endotropia lactante clásica que hayan nacido y que realmente se les haya conocido desde el comienzo de la endotropia. O sea, ya luego de los 6 meses es que se empieza a notar más que todo. Entonces no se puede establecer una fecha exacta como en la mayoría de los casos, y raramente pues ellos van a decir que la desviación está desde el nacer. Por eso se tiene como constante esta edad. El ángulo de desviación habitualmente va a ser grande, lo describían mayor a 40 o 50 dioptrías climáticas, e igual en la fijación lejana y la próxima. Entonces esto es importante aquí, este término, recordarlo. Y el error de refracción habitualmente es normal para la edad, o sea, va a ser un poco ligeramente hipermetrópico, perdón. La ambliopía es frecuente, y aunque puede ser presente en quienes no tienen la fijación excéntrica, esto va a ir impidiendo el desarrollo de la visión binocular. Puede también haber antecedentes familiares, aunque no es obligatorio, y con frecuencia se van a desarrollar todos estos como hallazgos tardíos, y va a estar presente ya el nistagmus latente y la desviación vertical. Y como hablábamos ahorita, puede haber asociado en el 30% de los niños trastornos neurológicos y el desarrollo, como parálisis cerebral e hidrocefalia principalmente. Dentro de la fisiopatología, la causa de la endotropia del lactante pues sigue siendo desconocida. Hay unas teorías. Primero está el concepto sensorial de Ward y luego está el motor de Chaves. Entonces ellos empezaban diciendo, a menudo había antecedentes familiares de endotropia o estraísmo, pero es inusual que haya un patrón genético bien definido. Aparte de la desalineación ocular que iban a presentar los niños de inicio temprano, hay un debate respecto a la causa que se ha encontrado. Entonces, la primera teoría, que era el concepto sensorial de Ward, hablaba que la endotropia del lactante se debía a una deficiencia en el supuesto centro ya de fusión que hay en el encéfalo, pero según esta teoría, el objetivo de la restauración de la binocularidad se consideraba en vano porque no había forma de proporcionar ya una función neural, pues por algo que faltaba congénitamente. Entonces, prácticamente no le hacían nada según esta teoría. Ya Chavas difiere en esta teoría de Ward y cree que el principal problema era mecánico. Aquí él ya habla de una teoría motora y potencialmente curable si la desviación podía eliminarse durante la lactancia. Entonces era algo más de curar muy rápido en el tiempo para evitar que empeorara. Ya varios autores empezaron ya a comunicar los resultados favorables asociados a estas teorías de pacientes operados entre los 6 meses y los 2 años. Y estos resultados
constituyen la base pues, de la práctica de las intervenciones quirúrgicas y apoyan a la última teoría. Había unos hallazgos neuroanatómicos que se podían explicar como patología asociada a esta, que era pérdida de las conexiones de las binoculares de las capas 2 y 3, disminución de la fusión, había pérdida también de las conexiones binoculares en la capa 4B y disminución del metabolismo de la capa 4C. Al final esto sería un fenómeno de supresión y seguimiento simétrico y generaba pues en sí la patología. Entonces la endotropia congénita será de aparición precoz, pues, existe un gran ángulo de desviación, fijación en aducción, va a haber abducción limitada, pero importante es que debe existir, aunque esté limitada debe existir si no hablamos de algo más pues, de origen neurológico. Va a haber, la agudeza visual va a ser simétrica, va a ser asociada a la alternancia de la fijación de un ojo al otro y es común que los niños con endotropia láctea hagan esto. También es frecuente que la fijación cruzada, en la que la endotropia del ángulo va a estar asociada al uso del ojo aducido para fijar los objetos en el campo temporal contralateral. Entonces el paciente lo podemos ver fijando, pero o sea, está fijando es por la parte de la fijación cruzada. Y pues también puede haber una ambliopía con un solo ojo, que es el que está siempre desviado, con o su fijación cruzada. Aquí es importante que la desalineación de los ojos a menudo es fácil de apreciar y la desviación suele ser mayor a las 30 dioptrías climáticas. Puede haber también una aparente deficiencia de abducción por una fijación cruzada, pues por la misma fijación cruzada. Y si ya hay ambliopía impuesta, entonces solo el ojo que ve mejor va a fijar todos los campos en la mirada. Lo que hace aquí es que parezca que el ojo ambliope tiene como un déficit en abducción. Sin embargo, pues la capacidad del niño de abducir cada ojo puede demostrarse con las maniobras, pues aquí rotando la cabeza, que es cabeza de muñeco, o mediante la observación plenamente, pues ocluyendo un ojo por separado y evaluando pues la patología. Otro aspecto importante a recordar es que la hiperfunción del músculo oblicuo inferior y la desviación vertical disociada pueden aparecer en el 50% de los niños que tienen esta patología, pero no es frecuente detectarlas hasta ya pasado el primer año de edad. La simetría del seguimiento lento horizontal monocular es normal hasta los lactantes de los 6 meses de edad, estando menos desarrollado en el seguimiento nasal que en el temporal. Hablando un poco de la conducta a la hora de iniciar el manejo, cuando vamos a iniciar el manejo en esta población, lo más importante es buscar prevenir la ambliopía. Siempre debemos tener eso como meta. Además, pues se le debe informar a los padres de la posible, pues que existe una posibilidad de cirugía entre el año y los 2 años y posteriormente a este manejo quirúrgico se debe continuar un seguimiento estricto, pues porque puede recurrir. Como la endotropia acomodativa puede aparecer con tan solo 4 meses de edad, entonces los errores de refracción significativos se corrigen prestigiando la totalidad del defecto detectado en la retinoscopia con cicloplegia. Aquí es más probable que responda a la corrección hipermetrópica, una endotropia de ángulo pequeño, que es como la variable intermitente, que una endotropia constante ya de ángulo más grande. Importante aquí también es que la alineación ocular raramente se consigue sin cirugía en el niño con una endotropia que ha sido de inicio muy temprano. Pero la intervención quirúrgica debemos realizarla después de haber ya hecho la corrección de errores significativos de la refracción y el tratamiento pues, de toda la ambliopía. Ya luego de esto sí pensamos en la cirugía. No se debe corregir esos problemas pues porque puede poner en peligro la alineación quirúrgica estable de los ojos. Entonces primero realizamos esto y luego sí pensamos en la cirugía. Y esto pues con el fin de recordar que el desarrollo motor y psicológico del niño pues puede mejorar y acelerarse después de lograr tener ya ambos ojos rectos y todo lo que conlleva esto, que es el desarrollo psicomotor del paciente y pues toda la mejoría pues del desarrollo del paciente. Hay un manejo médico y un manejo quirúrgico. Entonces en el manejo médico vamos a decir que pues la corrección óptica completa pues debe realizarse, descartar un componente acomodativo y la oclusión alternante para prevenir la supresión. Y hablando pues ya de la intervención quirúrgica, puede realizarse en niños sanos. Hay una indicación quirúrgica antes de los 12 meses, puede haber recesión, que es debilitamiento de los músculos de los rectos medios, y el objetivo es tener una desviación menor a las 10 dioptrías.
También ellos explican que la intervención quirúrgica puede realizarse en niños sanos. Ellos escogen entre los 4 y 6 meses de edad para maximizar la función binocular, que es en este caso, pues recordemos que a los 6 meses más o menos va empezando la estereopsis, entonces aquí es lo que queremos preservar. Va a ser poco probable que los pacientes con una endotropia constante y estable de al menos 40 dioptrías prismáticas que debutan entre los 2 y los 4 meses vayan a mejorar espontáneamente. Entonces, en función de esto, los cirujanos aconsejan incluso intervenciones aún más precoces, buscando obtener un resultado sensorial superior. Esto, pues, junto con el manejo médico óptimo que se realice desde el momento del diagnóstico. Se sugieren algunos abordajes quirúrgicos, el más común es la recesión de los 2 músculos rectos mediales, o la recesión de un músculo recto medial con la recesión del músculo recto lateral y ipsilateral en una alternativa, pues, también aceptable. Algunos también nombran ahí pues ya operar 3 o hasta 4 rectos horizontales en el momento de la primera intervención quirúrgica si era mayor a 50 dioptrías prismáticas. Y la hiperfunción asociada a todo esto de los músculos oblicuos inferiores se trataba a menudo en la primera intervención mediante procedimientos de debilitamiento de dichos músculos. Otra propuesta que se ha visto, ahorita este video les muestro al final, vamos a tener más adelante una charla de técnicas quirúrgicas, pero pues para que nos vamos familiarizando con estas. Ahorita lo coloco. Otra terapéutica que se está proponiendo y ya lleva varios años en uso es las inyecciones de toxina botulínica, que en los músculos rectos mediales la han usado algunos oftalmólogos para tratar esta endotropia del lactante. Pueden ser necesarias múltiples inyecciones y los resultados sensoriales y motores a largo plazo no son superiores a las de la cirugía clásica, pero puede ser un manejo inicial y podemos ir mejorando paulatinamente y evitando con esto también la ambliopía. Entonces, pues aquí ellos definían que el objetivo era menor a 10 dioptrías para tenerlo en la ortotropia. Este estrabismo ángulo pequeño, también conocido como microtropia, generalmente representa un resultado quirúrgico estable y funcional, y aunque no se logre la función bifoveal pues exacta, se considera que es un resultado quirúrgico ya exitoso. Hablando un poquito de la toxina botulínica, teníamos que fue descrita primero en 1973 por el doctor Espérate un Alan. segundito, Jesús. Hagamos un resumen allí. Cuando pensamos en una endotropia infantil, ya no se dice congénita, y no se dice congénita simplemente porque los seguros en Estados Unidos no pagaban la cirugía si era congénita, si el niño no estaba asegurado desde que venía en el embarazo, entonces cambiaron esto a infantil o precoz. Es básicamente esto, pero es una endotropia que aparece en alrededor de los 6 meses, puede aparecer antes, puede aparecer un poco después, que está asociada a no defecto refractivo o a una muy baja hipermetropía, que tiene un ángulo de presentación grande. El síndrome de Ciancia también hace parte de la endotropia infantil, pero es muy poco frecuente. Y yo creo que ya es muy poco frecuente porque los niños empiezan a tener tratamiento para la ambliopía desde muy pequeños. Y antes eso no pasaba. Entonces, los pacientes con la endotropia de ángulo muy grande empezaban a voltear la cara para fijar con un ojo y a voltear la cara para fijar con el otro. Y no hacían la abducción. Entonces, hoy en día consultan más temprano, un niño que está con un ojo desviado de muy chiquito, le empiezan a hacer oclusión en el ojo contralateral y la retracción del recto medio se va venciendo y el ojo puede abducir bien, aunque uno a veces lo encuentra. Y lo que tú decías, lo primero es descartar que el niño no tenga parálisis del sexto par, que no tenga un síndrome de Duane, que ya lo vamos a ver después, o un Möbius, que es parálisis bilateral del sexto par. O en el Duane, donde no hay abducción por cocontracción del recto medio y el recto lateral. Hacemos un muy buen fondo de ojo, hacemos una cicloplegia, vemos la motilidad ocular, y en la cicloplegia, si encontramos una refracción de 1 más 1,50 o menos, o hasta hay unos autores que aceptan más 2, no se supone que haya componente acomodativo allí refractivo,
Y entonces el niño empieza tratamiento de ambliopía. ¿Y cuándo lo vamos a operar? Lo vamos a operar cuando el niño ya esté alternando la fijación, o sea, que no tenga ambliopía en ese ojito y que podamos medir bien la desviación. Si nosotros podemos medir bien la desviación, entonces ya estamos seguros y podemos operarlo. Podemos hacer la retroposición de ambos rectos medios de acuerdo al gusto del cirujano o podemos hacer retro al recto medio y resección del recto lateral. El objetivo es que el paciente quede con una endotropia menor de 10 dioptrías. Realmente que quede con una binocularidad perfecta, no lo he visto. Ni en mis manos, ni en manos de muchos cirujanos. Entonces, pues, la verdad es poco difícil lograr una binocularidad perfecta. Puede haber una fusión periférica que se logre, que es lo que se logra con la microtropia que tú dices, pero realmente una muy buena fusión bifoveal es prácticamente imposible. Ojalá se lograra. Y aparentemente, teóricamente, se puede lograr, pero realmente no se logra. Entonces, esto como para dejar, digamos, como esos puntos sentados y ya puedes seguir. Listo. Entonces, del otro que hablamos era el uso de la toxina botulínica. Pues fue escrita primero por el doctor Alan Scott en 1973. Al comienzo estaba escrita solamente para el manejo de las parálisis de los nervios craneales. Aquí ellos referían que se podía requerir de 2 a 3 inyecciones en cada músculo recto medial y el tiempo promedio de logración pues, de la alineación total era 17 meses y con la cirugía pues veíamos que eran 2 meses. Sin embargo, ese tiempo de 17 meses, eso tenía una curva y era que en los primeros 2 meses se alineaba muy rápidamente, sin embargo el paciente o los padres reconsultaban porque volvían a presentar la endotropia y era algo normal que se presentaba pues por el mecanismo de acción de la toxina. Sin embargo, a lo largo del tiempo vuelve otra vez a nivelarse. Las dosis varían dependiendo de los autores. Las que leí en los últimos artículos fue que o usaban la de 2.5 o 5 unidades, dependiendo de qué tanto era el defecto. O sea, no había como una medida estándar de cada una, pues dependiendo del ángulo de desviación, cuántas unidades usar. No encontré algo así exacto, sino que para desviaciones pequeñas 2.5 y más grandes 5. E ir viendo según esto, pues lo que hacían era buscar rápidamente controlar pues el manejo de la ambliopía y ya pues ir pensando luego en la cirugía. Sí, tienes razón en eso. La toxina botulínica realmente se ha tratado de usar para endotropias. Hay quienes son fanáticos, hay gente en México que son fanáticos de la toxina botulínica. El problema es que en niños muy chiquitos hay que dormirlos con anestesia general para poner inyecciones que pueden llegar a ser repetidas cada 3 o 6 meses. Entonces, pues, con todo lo que sabemos ya de lo tóxico que puede ser la anestesia general para el sistema nervioso central de los niños, y entre más chiquitos y más repetidos sean los procedimientos, peor, pues entonces, la verdad, no se usa mucho ni se justifica tanto. Y por otro lado, hay pacientes que tienen con 2.5 unidades, hay pacientes que tienen con 5 unidades, hay pacientes que tienen, y muchas veces no es realmente una relación lineal entre a mayores unidades, mayor efecto, a veces sí, a veces no, ¿no? Bueno, y para recordarles un poco de cómo generaba la parálisis, entonces aquí importante recordar esta proteína, la SNAP25. Esto porque la toxina lo que hace es interferir la neurotransmisión colinérgica, lo que va a producir es una inhibición de la producción de acetilcolina a través del bloqueo de esta proteína. Esta proteína va a estar en la membrana de la vesícula sináptica, entonces lo que va a generar es una denervación química, pues local de la inhibición de la placa motora y por eso se da la parálisis. Bueno, algo más aquí de la toxina es que, pues además de que no es lineal, que no tenemos una dosis exacta, es que está asociado a muchas complicaciones. De las normales, pues las más comunes es la ptosis secundaria de esto, la hemorragia subconjuntival y la hipocorrección, generando pues, una necesidad de uso continuo de la misma. Sin embargo, pues algunos la defienden es porque permite tratar al paciente de una forma como menos agresiva y lo toman como una opción temporal prequirúrgica para ayudar a prevenir la ambliopía.
Ellos describen dos técnicas, una que era la transconjuntival, que era aplicar directamente sobre el músculo. Aquí unos usaban con electromiógrafo, otros directamente con observación anatómica. Y esta es la otra, que es la técnica de cielo abierto, que esto era ya realizando peritomía, sosteniendo el músculo y buscando el vientre muscular, ahí aplicando las unidades de la toxina. Ellos decían al final pues que como ventajas tienen un desarrollo visual y difusión binocular y como alternativa para estrabismos paralíticos en fase ya pues aguda. Y como desventaja pues todos sus efectos adversos y la exposición a anestesia a los pacientes pediátricos. Dentro de la acomodación, pues para seguir hablando de las siguientes endotropias, bueno, la acomodación va a estar directamente, recordemos esto antes de seguir, la acomodación va a ser directamente relacionada con la convergencia. Entonces, aquí hablábamos que en un paciente, lo normal es que por cada 3 dioptrías de acomodación hay 10 dioptrías de convergencia. Entonces, en un paciente hemétrope, cuando tenemos un objeto a visión cercana, o sea, a 1/3 de metro, va a acomodar 3 dioptrías. Cuando está a medio metro, va a acomodar 2 dioptrías. Y cuando está a 1 metro, va a acomodar una dioptría. Son las medidas que nosotros tenemos, pues debemos tener y conocer también de nosotros mismos para realizar la refracción. Entonces, siendo este caso, digamos, por ejemplo, cuando tenemos un paciente hipermétrope, por ejemplo, de 2 dioptrías, entonces, como la cercana va a ser a medio metro, necesitará acomodar 5 dioptrías. Entonces, estos son valores que necesitamos tener en cuenta. Y recordar también que el paciente hipermétrope compensa la acomodación continuamente. Entonces, esto, pues, a la hora de evaluarlo, tenemos que tenerlo en cuenta para no ir a recurrir en errores, pues, por estos valores. Luego hablamos del índice de acomodación de alto o bajo, pues lo que hablamos ahí era, cuando hablamos de alto es porque hay una sobreconvergencia por la cantidad de acomodación y entonces va a haber una esotropia de cerca. Cuando tenemos que el índice va a ser bajo de la acomodación, va a haber porque va a haber una infraconvergencia por la cantidad de acomodación, o sea, vamos a tener muy poca convergencia por la cantidad de acomodación que va a tener el paciente, entonces por eso es que va a generar una EXO que va a ser de cerca. Este término lo definimos entonces como la magnitud de la convergencia acomodativa inducida por cada dioptría de acomodación. Okay, bueno. Hablando un poco ya de la hipermetropía no corregida, aquí es importante aclarar que vamos a tener siempre una imagen Espérate ahí ortogonal. un momentico, Jesús, para explicarle. Miren, cuando uno dice que una endotropia tiene una rata AC sobre A alta, es porque la endotropia es mucho mayor para cerca que para lejos. Cuando el paciente está fijando a lo lejos, tiene una endotropia de 20 dioptrías y cuando está mirando para cerca, la tiene de 50. Eso quiere decir que el paciente está haciendo una convergencia mucho más grande gracias a la acomodación que está haciendo para cerca. Y eso hace que su ángulo aumente. Ese es el concepto que hay que tener claro. Cuando la rata AC sobre A es baja, quiere decir que la endotropia para cerca no es tanta como cuando se tiene, o sea, no aumenta en la proporción en que aumenta cuando es para lejos. O sea que no hay una diferencia realmente entre la una y la otra. ¿Alguna pregunta allí? Sí, doctora, ¿será que lo podría repetir? Cuando decimos que una endotropia tiene una rata AC sobre A alta, cuando es más de cerca que de lejos. O sea, el niñito se ve más visco cuando mira de cerca que cuando mira de lejos. Y en muchos casos eso se puede compensar con gafas para mejorar la hipermetropía. Y mejora tanto de lejos como de cerca. A veces no se mejora con eso y entonces hay que ponerle un bifocal, pero pues eso vamos por partes. Entonces, no se metan nada más raro en la cabeza, piensen cuando hay una AC sobre alta, cuando es mayor de cerca que de lejos.
¿Listo? Listo, ahora sí. gracias, doctora. Listo, entonces también hablábamos pues, de la hipermetropía no corregida y sus características, que es una imagen retinada borrosa. Aquí se puede realizar la acomodación, lo que va a llevar a una convergencia acomodativa y no hay necesidad de hacer un esfuerzo para acomodar generando una metropía bilateral o ambliopía. Entonces, aquí importante es que se realice una convergencia acomodativa y se pueden dar pues los diferentes escenarios. Entonces, ya hablando de esta que es la esotropia acomodativa, entonces vemos que es la Espérate allí un relación. segundito y les cuento. Por ejemplo, había un video, no sé si existe todavía en internet, había un video de dos gemelos con hipermetropías altas. Había uno que era como un poquito más inteligente que el otro y este quería ver muy nítido todo lo que le pasaban en la mano y empezó a hacer convergencia acomodativa, o sea, empezó a acomodar para poder ver porque era muy hipermétrope y metía el ojo. Y el otro, con su mismo grado de hipermetropía, le importaba un comino los detalles de las cosas y no hacía la acomodación, luego no tenía diferencia entre la desviación para lejos y para cerca. Esas cosas hacen diferencia. Listo. Entonces, hablando entonces de esa, de la isotropia acomodativa, se dice que es la relación entre la convergencia y la acomodación para enfocar la imagen de la retina borrosa que causaba el error refractivo hipermetrópico o no corregido. Esto fue descrito primero en 1884, luego empezaron a hacer otras descripciones similares en 1935, que era una desviación convergente de los ojos acompañada de la activación del reflejo de acomodación, o como lo hemos descrito pues actualmente, que es la desviación convergente relacionada aquí al reflejo de acomodación. Entonces la acomodación por hipermetropía con su relación de la rata sea alta en presencia de emergencias fusionales que aquí van a ser ineficientes. Entonces, la desviación convergente de los ojos asociada a la activación del reflejo acomodativo va a estar asociada a esta patología. Luego, pues, dentro de la prevalencia encontré solamente en Estados Unidos, Europa, en Colombia, en realidad, pues, de prevalencia de esta no hay estudios así que nos digan cuánto. Sin embargo, pues, extrapolando tenemos que es del 1 al 2% de los pacientes con endotropía. Y es caracterizada por que se va a presentar entre los 6 meses y los 7 años de edad, que va a ser intermitente y luego se hace constante. Puede ser también hereditaria y aquí va a estar precipitada o por una enfermedad o por un traumatismo y con frecuencia se asocia también a que tenga ambliopía. Entonces, definiendo la desalineación convergente de los ojos asociada a la activación del reflejo de acomodación es lo que genera esta patología. Puede aparecer en esta edad, sin embargo, ellos tienen una media de comienzo de los 2.5 años y se clasifica según el índice de la rata ACA, que puede ser normal o elevado. Entonces hay unos subtipos, que es el subtipo de esotropia acomodativa, esotropia acomodativa refractiva, esotropia acomodativa no refractiva o esotropia acomodativa parcial o descompensada. Okay. Dentro de esto, pues, importante es que se da más en la época cuando, pues, como nos explicó ahorita la doctora, lo del video de los gemelos, se empieza a presentar en la época cuando ya empiezan ellos, los pacientes, a ubicar o prestar más atención en las cosas. Entonces, aquí, esto se hace por la explicación de este triángulo, que, entonces, lo que van a hacer los pacientes es que, primero, vemos que hay una acomodación alta, pues, porque empiezan a observar más los detalles de todas las cosas en presencia de una hipermetropía asociada, y de acuerdo a que predomine la hipermetropía en la relación convergencia y acomodativa y la hipermetropía alta, se asocia a que el reflejo de acomodación va a aumentarse, entonces va a ir adquiriendo pues la patología. La endotropia acomodativa refractiva se asocia también a hipermetropías altas de más 2 a más 7 dioptrías prismáticas. Ellos lo que van a hacer es una convergencia ya excesiva en la acomodación para poder ver nítidamente la imagen, lo que va a generar pues ya este exceso de convergencia.
Los grados de desviación son por lo general entre 20 a 30 dioptrías climáticas y la relación, la rata ACA pues va a ser normal. El grado de desviación ya en mirada lejana, que es lo que explicábamos ahorita, y cercana, va a ser muy similar y no difieren. Aquí pues ya hablan que la diferencia no puede, que no sea mayor a 10 dioptrías pues, para considerar esta patología. Y se va a corregir pues eso mejorando ya el exceso de convergencia, que en este caso ese es el efecto, pues el defecto refractivo asociado al efecto acomodativo, y debemos explicar que al quitar las gafas, ahorita hablamos un poco más de eso, va a volver el defecto pues porque va a estar siempre presente. Entonces, ya pues ahorita explicamos sobre el manejo de esta, pero en sí esta es la explicación del porqué del fenómeno. Debemos recordar que siempre a la hora de evaluar el paciente y buscando la corrección del error refractivo, debemos realizarlo bajo dilatación. ¿Esto por qué? Pues porque va a describir, ellos describen que vamos a producir una parálisis de la acomodación y entonces podemos ver en realidad cuánta es la cantidad de hipermetropía que tenemos en los pacientes. Dentro de qué ciclopédico o qué medicamento pues usamos, ellos hablaban que en esotropias o hipermetropías la atropina había demostrado ser más exacta, y sin embargo pues ha tenido unos efectos adversos que eran pues los que conocemos como taquicardia, hipertensión, psicosis, convulsiones, ataxia, eritema, o pues simplemente también es la duración del efecto asociado a los medicamentos. La pauta habitual para una exploración con dilatación en niños que son mayores a un año de edad, dilatantes a término, se debe considerar pues combinar los fármacos entre fenildecidina al 2.5, tropicamida al 1% y ciclopentolato al 1 al 2%. Eso se plantea repetir el colirio en 30 minutos si los ojos no están dilatados, pero lo ideal es pues, usar el que tenga menos efectos adversos y que tengamos una combinación que sea de un efecto máximo aproximado corto y que nos dé el efecto que necesitamos, que es una buena dilatación. Lo que vamos aquí a tener en cuenta es que podamos verificar en sí cuál es la verdadera hipermetropía que tiene el paciente. Dentro de la esotropia acomodativa refractiva, en esto teníamos que se presentaban 3 factores, que era presentar la hipermetropía no corregida, la convergencia acomodativa y la divergencia funcional, que aquí va a ser ineficiente o insuficiente. Entonces, la hipermetropía sin corregir lo que va a hacer es forzar al paciente a acomodar para definir bien una imagen retiniana, lo que lleva a la convergencia excesiva. Y si el mecanismo de divergencia que va a tener el paciente funcional va a ser ineficiente, entonces el tono de convergencia se va a dar hacia la endotropia. El comienzo de este va a ser de los 2 a los 5 años, puede presentarse de forma intermitente o permanente. Frecuentemente va a estar relacionado a los antecedentes familiares. Aquí hablábamos de un ángulo pues, medido de desviación moderado de 20 a 30 dioptrías prismáticas, y es igual que en la fijación visión lejana y la cercana. Entonces, aquí importante que la sensorialidad comprometida es que va a haber una correspondencia retinal normal, recordar esto. Y el cociente del ángulo de convergencia acomodación en la rata ACA va a ser normal. Entonces, en hipermetro, pues, en el intervalo pues, vamos a tener de 3 a más 10 dioptrías. Y pues importante aquí que es habitual que se presente con ambliopía. Si el mecanismo de divergencia fusional es insuficiente, pues se va a presentar mayor zona de convergencia, entonces por eso es que se presenta la patología. El tratamiento en la endotropia acomodativa refractiva va a consistir primero en corregir toda la hipermetropía determinada mediante la ciclopedia, porque este es el que nos está generando pues la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, corregimos la hipermetropía, realizamos el manejo con parches si hay ambliopías. Recordar siempre que ante todo lo que queríamos evitar es la aparición de la ambliopía, pues por los efectos que tiene, como vimos en la clase pasada. Y la indicación quirúrgica es ya si no hay recuperación de la fusión con las gafas. Vamos a ver que esto nos añade un componente no acomodativo. En estos pacientes tienen un manejo fácil, y si luego de este seguimiento vemos que hay una ET residual, se debe calcular nuevamente cuál es el índice para pues, intentar corregir nuevamente esto. No hay como una indicación de cirugía exacta, y pues porque en realidad con los lentes suelen corregir los pacientes si está bien medido pues la hipermetropía con una refracción adecuada.
Si se mantiene la fusión binocular, la corrección refractiva puede luego disminuirse de 1 a 2 dioptrías menos en la refracción siguiente. Y se debe explicar siempre a los padres que las gafas ayudan a controlar el estrabismo, sin embargo no lo curan. Y la endodesviación puede aumentar a pesar de que se usen los lentes de corrección. Entonces, por eso necesitamos un continuo seguimiento de estos pacientes. Luego seguimos con la endotropia acomodativa por el índice alto. En esta es habitual que se presente la ambliopía. El error de refracción aquí puede variar, entonces aquí es importante que puede ser desde uno similar a los niños normales de edad parecida, o sea que pueda ser ligeramente hipermétrope, hasta que sea una hipermetropía aumentada, y se puede ver junto con esta pues la esotropia acumulativa pues del defecto refractivo o incluso miopía. En estos pacientes con un cociente de convergencia acomodativa, acomodación alto, el exceso de tono de convergencia se debe ya es a la acomodación que está generando el paciente. Y la endotropia va a aparecer es cuando hay una divergencia funcional ineficiente. La medición del ángulo de la desviación es mayor en la fijación de la visión cercana que en la visión lejana, como explicábamos ahorita. Entonces, esta se puede dar en pacientes con grados altos de hipermetropía o en pacientes con niveles normales de hipermetropía o incluso hemetropía, pero en estos últimos grupos de pacientes el trastorno se denomina también endotropia acomodativa no refractiva. El error de refracción en estos suele ser una media de más 2.25 dioptrías. Entonces, aquí importante que como es Una necesaria cosita, la... Jesús, ¿sí? para que entiendan, hay niñitos que hacen desviación de endotropia mayor para cerca que para lejos sin tener una hipermetropía alta. Inclusive miopes la hacen. Entonces, esos son los que se dice que tienen una endotropia con rata acomodativa, convergencia acomodativa, acomodación alta, no refractiva. Refractiva es con gafas, es con hipermetropía, o sea, que depende de la hipermetropía y se mejora con gafas. No refractiva es que... Doctora, no se le escucha, qué pena. La endotropia acomodativa no refractiva se puede presentar en pacientes que no tengan ningún defecto refractivo o inclusive miopes. Son pacientes que simplemente hacen mucho más acomodación para cerca y meten el ojo y hacen la endotropia. Entonces, estos pacientes se dice que tienen una rata de convergencia acomodativa alta, pero no son de tipo refractivo. Mientras que los de tipo refractivo son los que se mejoran con las gafas. Los hipermétropes, por ejemplo, se mejoran con las gafas y empiezan a tener una desviación que es igual para lejos y para cerca, o se mejoran de la desviación, ya no tienen desviación. ¿Sí les quedó claro? ¿O cada vez Sí, entiende doctora. menos mi padre? Entonces, aquí hablamos, pues, con esta explicación para que entendamos un poco más, como va a ser necesaria una mayor acomodación en la fijación de cerca que de lejos, y el ángulo de endotropia va a ser mayor de cerca. Esto puede reducirse con lentes bifocales, aquí hablan de más 3 dioptrías, y la medida del ángulo de la endotropia con objetos de fijación que requieren la acomodación apropiada, pues va a ser lo que nos ayuda en el diagnóstico de este tipo de endotropia. Entonces, si tenemos una endotropia acomodativa, debe llevar gafas durante todo el tiempo. Si el paciente tiene menos de 6 años, se debe corregir la hipermetropía con refracción ciclopégica completa. Si el paciente tiene más de 6 años, se debe intentar corregir la refracción con lentes que serían positivos hasta el máximo posible, sabiendo que en algunos pacientes pueden no tolerar la prescripción completa. Entonces, pues aquí juega más como el papel con el padre, y pues explicarles mucho la importancia del por qué se puede mantener el manejo para que ellos nos ayuden en esta parte. Se pueden intentar utilizar lentes positivas de corrección máxima durante la refracción manifiesta, o sea, cuando no tenemos cicloplegia, hasta que la visión lejana
aparezca borrosa, para dar aquí las lentes positivas más potentes sin que se produzca pues todo ese emborramiento de la visión lejana que tiene el paciente. El objetivo de la corrección de la refracción debe ser corregir la alineación sin sacrificar la agudeza visual del paciente. Otro término que debemos tener aquí en cuenta es que si los términos del paciente, si los ojos del paciente están rectos en la visión lejana con corrección completa, pero siguen esotrópicos en la visión próxima, es decir, que tienen un cociente ACA alto, las opciones del tratamiento incluyen lentes bifocales, que pues ellos hablaban ahí de un borde superior recto, o lo definían como ejecutivo, que era que adicionaban más 2.5 o más 3 dioptrías en esta parte, con la parte superior del lente bifocal. Aquí importante es que fueran en el borde pupilar inferior. También puede estar indicada la cirugía de los músculos extraculares, y el objetivo aquí pues va a ser pues manejar el ángulo de desviación de la visión próxima. Y en los casos típicos que se requieren suturas de fijación posteriores del músculo, pues para modificar ya el efecto quirúrgico únicamente en la visión cercana, que es la que están buscando arreglar. Y la prescripción de gafas positivas solamente pues para la visión lejana. Entonces aquí hablamos de los lentes. Los lentes bifocales son una opción terapéutica de las más usadas en la endotropia conmotiva no refractiva. Se sugiere, pues, como hablamos ahorita, que sea la parte superior plana de 35 milímetros. Y las lentes bifocales, pues, también hablaban de las progresivas, que se han usado, pues, con éxito. Sin embargo, son preferibles las bifocales tradicionales. Y si se usan progresivas, aquí, pues, tiene que haber un ajuste, que ellos hablaban de unos lentes más altas que los de los adultos, con unos 4 milímetros y una potencia de hasta 3 dioptrías, de más 3 dioptrías, o una potencia necesaria para conseguir la alineación adecuada en la fijación cercana. Aquí, pues lo que buscamos es una respuesta ideal a las gafas bifocales en la restauración de la función binocular normal, que es evaluando ya la fusión y la estereopsis del paciente en la fijación de lejos y de cerca. ¿Cuándo decimos que es aceptable? Cuando la fusión de lejos esté con menos de 10 dioptrías climáticas de endotropia residual a través del manejo de las gafas bifocales en la fijación de cerca también. Entonces, esta diferencia es lo que aceptamos como que fue aceptable la respuesta del paciente. En la parte quirúrgica, pues también habla de la recesión de los músculos rectos mediales con o sin fijación posterior o fijación de la polea. Aquí, pues, para normalizar la relación que tenemos de estos. Y puede haber un riesgo de sobrecorrección a distancia que es pequeño, y ellos lo decían como menor del 10%. Aquí, importante a largo plazo, pues dentro de todo este manejo, lo que buscábamos es que la endotropia conmotiva refractiva y no refractiva, es importante que tengamos que la hipermetropía medida suele aumentar hasta los 5 o 7 años. Entonces, si aumenta la endotropia con gafas, debe repetirse la refracción con cicloplégicos y recetarse una nueva corrección completa. Esto con el fin de, pues, evitar que se nos vaya hacia una mala corrección y genere una miopía asociada. Ya luego de que pasamos los 5 o 7 años, que es hasta la edad que tenemos el riesgo de la hipermetropía, puede empezar a disminuir, y la corrección cicloplégica completa colocada puede generar una visión borrosa. Entonces, esto es importante, pues, decirlo para recordar que debemos tener un estricto control y no es solamente dar un manejo y dejar perder el paciente, sino que tenemos que estar vigilando por todos los cambios que puede ir presentando a través de la edad. Para un tratamiento ya a largo plazo de la endotropia conmotiva refractiva y no refractiva, es importante recordar que en la hipermetropía media suele aumentar. Normalmente, pues, recordemos lo que vimos en la clase antepasada, que por la edad pueden haber unos aumentos o una disminución de los mismos. Y si las gafas o los fármacos corrigen toda o casi toda la endotropia, y hay cierto grado de cooperación binocular sensorial o funcional, el médico ya puede empezar aquí a reducir la potencia de las gafas para crear una pequeña, pues aquí hablando de una pequeña endoforia cuando el paciente ya alcanza hasta los 5 o 6 años. Y lo importante aquí es que esta reducción puede estimular el mecanismo de divergencia fusional, que es el que hablábamos ahorita, para que vuelva otra vez a su magnitud normal. Entonces, un incremento ya de la divergencia funcional combinado con la reducción natural de la hipermetropía y el cociente sea alto, puede hacer que el paciente mantenga los ojos rectos sin gafas o sin bifocales. Entonces, pues,
una adecuada respuesta a este manejo. Entonces, en la observación de este cociente a largo plazo, pues la endotropia como activa, refractiva y no refractiva, hablamos de eso. Es una esotropia que pues puede mejorar si se realiza un adecuado manejo, y lo importante es mantener siempre una correcta refracción y una medida adecuada pues, para que se dé un efecto adecuado pues, en la mejoría de los pacientes. Entonces hablamos de la endotropia parcialmente acomodativa. Entonces, esta es una esotropia que pareciera responder a la corrección, pero no lo hace en forma completa y hay una esotropia residual. Aquí los pacientes con endodesviaciones parcialmente acomodativas muestran una reducción en el ángulo de la endotropia con gafas, pero mantienen, sin embargo, una endotropia al realizar el examen físico, y a pesar del tratamiento de la ambliopía y la realización de un tratamiento hipermetrópico completo. A veces esta endotropia parcialmente acomodativa se da una descompensación de una endotropia acomodativa pura, pero en otros casos el niño puede haber tenido una endotropia esencial que posteriormente desarrolló pues, el elemento acomodativo. Un intervalo, aquí pues hablamos con un intervalo de semanas a meses entre el comienzo de la endotropia acomodativa y la aplicación de la refracción enciclopédica completa, pues iba a provocar que a menudo una endotropia residual, incluso después de llevar gafas, se pueda presentar durante este periodo en el desarrollo del paciente. Entonces, por eso es importante realizar un tratamiento temprano de la endotropia acomodativa, pues para ofrecer todos los beneficios del paciente. Y los que tienen ya pues la endotropia acomodativa refractiva pura, que se han hecho ortotropos con las gafas, tienen menos posibilidad de presentar un componente no acomodativo en su endodesviación que los pacientes que con el tipo de endotropia acomodativa con un cociente sea alto. Entonces, pues es importante tener en cuenta esto y que pues recordarles aquí a los pacientes y a los padres que comprendan que antes de realizar una intervención, el objetivo es conseguir que los ojos estén rectos con las gafas y no permitir que el niño pues deje de llevar las gafas, que en realidad este va a ser el manejo pues completo de la patología. Entonces aquí ellos hablaban pues de diferentes estudios que la endotropia residual comitante con relación lejos y cerca mayor a 10 dioptrías. Esto se mide después de 6 meses de prescripción y se vuelve a refractar, y ellos hablan de diferentes medidas, que si es más de 25 dioptrías se disminuye al 20-25% de los milímetros usados en la ETI congénita. También hablaban, pues concluían que era preferible operar entre 4 y 5 años cuando habían altos índices residuales, que eran mayores del 25%. Y al final pues, también decían que la cirugía podía ser aumentada con la adaptación de prismas y con una sobrecorrección completa. Otras endotropias que tenemos, que es la endotropia adquirida. Entonces, la endotropia adquirida es la que aparece después de los 6 meses de edad y que no se asocia a ningún componente acomodativo y se llama endotropia básica o endotropia acomodativa. El tratamiento va a consistir aquí en el manejo de la ambliopía y la corrección quirúrgica tan pronto como sea posible. Aquí la endotropia va a aparecer como en la endotropia lactante suele faltar un factor acomodativo, sin embargo el grado de hipermetropía no es significativo y la desviación de cerca es la misma que la desviación lejana. Aunque pues aquí decían que la mayoría de los niños con esta forma de endotropia son por lo demás sanos, o sea, no hay como una patología asociada que se deba evaluar. Y hay que tener en cuenta que hay unas posibles lesiones del sistema nervioso central que se evalúan en todas las endotropias, sin embargo, pues en ellos no están presentes. Cuando se planea una intervención quirúrgica en pacientes con endotropia adquirida, ellos aconsejan primero una adaptación prismática, que es la prueba de adaptación con prisma. Sin embargo, con la corrección al inicio del manejo de la ambliopía, pues suelen mejorar.
Luego seguimos con la endotropia aguda. La endotropia aguda es, pues como el nombre lo dice, una endotropia que aparece de forma súbita. En estos casos el paciente se hace consciente de inmediato de la desviación que está presentando y con frecuencia pues van a tener pues el signo característico de hacer la diplopía. La mayoría de los pacientes con esta endotropia de inicio agudo pues van a referir que antes tenían la visión normal y por ello el pronóstico en cuanto a la recuperación de la visión binocular única con prismas y cirugía pues va a ser positivo. Aquí hablamos que los prismas pueden usarse durante el periodo de observación antes de realizar la intervención quirúrgica. Y pues en realidad estos pacientes, la mayoría pues con los prismas pues van a mejorar y pues el decir si requiere una intervención quirúrgica según la cantidad de síntomas que tenga el paciente y la mejoría de la diplopía que haya presentando. Tenemos luego la endotropia cíclica. Jesús, perdóname un segundito. Las endotropias agudas se presentan, no son muy frecuentes, se presentan a veces después de una, digamos, de un episodio traumático para el paciente y muchas veces están precedidas por una endoforia o endotropias intermitentes y hay un componente latente refractivo. Entonces, eso hay que descartarlo bastante, o sea, hay que ser muy cuidadoso en descartar ese componente refractivo, porque en la mayoría de los casos de aparición aguda se encuentra esto, cuando uno ya ha descartado cualquier lesión neurológica o parálisis del sexto par. Bueno, hablando de la endotropia cíclica, es rara, uno por cada 3.000 o por cada 5.000 casos de estrabismo. Aquí lo importante es que suele ocurrir durante los años preescolares, aunque se han descrito también pues, en casos congénitos y en adultos. Aquí lo que el paciente dice es que la endotropia aparece de forma intermitente y habitualmente alterna y tiene como unos ciclos. Entonces el paciente dice que se registra cada día o cada 2 días, cada 3 días. Y pues aquí llama la atención es que normalmente el paciente al examen físico cuando está en la consulta pues va a estar sano, no se va a evidenciar esta endotropia. Entonces lo que se le pide al paciente es que lleve como una bitácora de cada cuánto se está presentando e intentar decirle que en el momento que presente la endotropia pues acuda a la consulta pues, para evaluar bien esto. Dentro de la fisiopatología pues se explica o que puede ser un defecto refractivo asociado, entonces procede a evaluar todo esto o incluso pues dependiendo del compromiso y duración de las mismas pues se pueden descartar las diferentes patologías neurológicas asociadas, aunque no es muy común que se presenten con esta. Esa también es muy poco frecuente, ¿no? Yo he tenido pacientes que la mamá le toma la foto con la endotropia y después pasa 1 o 2 días con la endotropia y al otro día sin nada. Y en general, esos niñitos no tienen defecto refractivo, porque uno cuando ya le encuentra el defecto refractivo dice, bueno, la hace intermitente porque tienes una endotropia acomodativa refractiva. Pero estos no tienen defecto refractivo y lo que uno hace es simplemente esperar y es generalmente pasa, o sea, es algo que es transitorio, algo que no se queda permanentemente en el paciente y ya después se normaliza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en esos músculos? ¿Qué pasaba en esa rata, en esa convergencia acomodativa, acomodación? No se sabe. Pero esto es muy típico caso de presentar en congresos y como casos raros la convergencia, la endotropia cíclica. Cíclica. Otra de las endotropias que veíamos también es la microtropia. En esta, pues, en realidad era una endotropia monocular de pequeño ángulo, pues, que era menor de 8 dioptrías. Y aquí es importante que esta la sospechamos es cuando en el examen físico normal o de rutina tenemos una mala visión monocular.
sin otros hallazgos asociados. Aquí lo importante es que las anomalías, pues vamos a tener versiones que están normales. Sin embargo, en las sensoriales puede haber una ambliopía o fijación excéntrica con pobre función. Entonces, aquí la importancia de por qué realizar un adecuado examen físico y darle importancia cuando tenemos una disminución de la agudeza visual en un ojo, pues buscando entonces qué puede ser asociado a esto, la endotropia monocular. Hay otra endotropia que es la que se da por privación sensorial. Entonces aquí lo que buscamos es identificar y pues remediar todos los posibles obstáculos que impiden que las imágenes retinianas claras y estén claras y enfocadas, pues dando un estímulo visual simétrico. Entonces esta se va a presentar es por cualquier factor anatómico o patológico que no nos esté ayudando o no nos esté generando una adecuada vía visual, que durante todo el recorrido de la vía visual se presenta una patología social, entonces por eso se presenta la endotropia. El tratamiento quirúrgico en estos casos es parecido al de la endotropia de comienzo temprano, sin embargo, pues esto habla de un efecto cuando no puede restaurarse una buena agudeza visual como resultado de una ambliopía irreversible o un defecto orgánico, o que la privación sensorial sea por una patología asociada, ya sea oncológica o netamente traumática anatómica, y pues por esto sea la causa de la endotropia. Entonces, el manejo va a ser su patología de base. Tenemos otra que es por insuficiencia de divergencia, es el hallazgo característico, pues cuando tenemos una insuficiencia de divergencia, que vamos a tener una endodesviación generalmente en pacientes adultos que se va mayor en lejos que de cerca. La desviación no va a cambiar con la mirada ni vertical ni horizontal, y la divergencia pues funcional va a estar reducida. Aquí el tratamiento de la diplopía consiste en los temas de base temporal y raramente la cirugía, que hablan, dependiendo de la mejoría del paciente, pues se puede realizar la resección del recto lateral, pues porque la explicación de la patología es. Sin embargo, no es muy común que se presente la patología y lo vemos más en adultos. Tenemos otro que es el espasmo del reflejo cinético de cerca. Este es un espectro de anomalías que se presenta Espérate, Jesús. En estas, por insuficiencia de divergencia, se ven cada vez más, como la gente está durando tanto, ya son más los viejos que duran mucho, se ve que son pacientes de edad que empiezan a tener visión doble y se quejan de visión doble para lejos cuando están viendo el televisor, pero no cuando están leyendo. Y es porque se aflojan los ligamentos que unen el recto lateral a la órbita, y entonces el músculo recto lateral se afloja, o el recto lateral y el recto superior. Entonces se aflojan estos ligamentos por laxitud del tejido conectivo que los une, y entonces estos pacientes hacen esa desviación más para lejos que para cerca. Y muchos mejoran con prismas porque son relativamente pequeñas, pero en algunos hay que operar. En algunos hay que hacer cirugía y se hace la resección de los rectos laterales. Muchas veces con uno solamente basta y con esto mejoran bastante. Tengo una pregunta. En ese caso, pues que la causa pues de la insuficiencia es que los músculos están con hipotonía. Ahí tampoco es usado el Botox, o igualmente se prefiere la intervención quirúrgica. No se coloca Botox. Ah, ok. No. Solo corrección quirúrgica, listo. Gracias. Sí. Listo. Entonces, también hablábamos de la siguiente, que era el espasmo del reflejo cinético de cerca. Esto es una anomalía por la respuesta que tenemos a la versión cercana. Entonces, aquí los pacientes presentaban unas combinaciones variables en la convergencia cuando era excesiva, y la acumulación excesiva y la miosis. Entonces, el tratamiento en estos consistiera los ciclopléicos como atropina pues hablaban de otras, pero en realidad se usa la atropina. Los lentes positivos en pacientes con una hipermetropía significativa y bifocales. Aquí lo que buscamos es corregir al máximo cualquier defecto refractivo que tenga el paciente y pues ver el por qué se está dando esa respuesta excesiva cercana, y como en todas las otras, descartar patologías asociadas, que en la mayoría de los casos no es asociada a ninguna patología, solamente es algo anatómico que presenta el paciente por su desarrollo binocular y la respuesta a la visión cercana.
tenemos las endotropias pues consecutivas a la cirugía. En esto lo que hacen es que hay un deslizamiento del músculo, pues aquí vemos en la imagen luego de una cirugía de una exotropia o una endotropia que no corrige. Entonces, en esta imagen podemos ver que hay un deslizamiento del músculo aquí del recto medial izquierdo. Vemos cómo está corregido. Entonces, en la izquierda vamos a tener que la mirada derecha se observa la incapacidad de aducción del ojo izquierdo. Jesús, allí estás hablando de exodesviación quirúrgica consecutiva. El ojo está desviado hacia afuera. Ok, sí, sí. Y se da en el posoperatorio inmediato cuando el músculo recto medio que se operó se ha deslizado o se ha zafado de donde lo pusiste. Entonces, por eso se ve el paciente con la hendidura palpebral más grande y con el ojo desviado hacia afuera. Y no aduce lo que tiene que aducir. Ok. Que era, sí, ellos lo explican, estaba en este capítulo porque era una de las complicaciones del manejo de las endotropias. Tenemos otras que nombré al comienzo, que eran las esotropias agudas del adulto, que como síntoma común tenían la diplopía. Ellos hablaban de la de Fanceschetti y la de Wielchowski. La primera es un adulto hemétrope con endotropia comitante y antecedente de disforia positiva. Entonces aquí lo que se hace es el uso anterior de oclusión o pérdida de la agudeza visual monocular transitoria. Mientras que en Wielchowski los adultos van a ser miopes moderados, y aquí tenía un componente emocional asociado, pues, que explicaba la patología. Entonces ellos empezaban con una endotropia lejana que con el tiempo se hacía comitante. Tenemos las esotropias de comienzo agudo. Aquí es importante aclarar que cuando algo sea agudo, siempre buscar una patología neurológica asociada. Aquí la endotropia comitante aguda, pues había una pérdida de fusión, entonces por eso presentaba la diplopía. Se asociaban a tumores cerebrales, principalmente en fosa posterior. Aquí hablábamos también de hidrocefalia o de Arnold-Chiari tipo 1, que era lo que vamos a ver más adelante, que era el patrón NAC, y también nistagmus asociado. Este es uno de los algoritmos que teníamos en la guía colombiana del manejo de la ambliopía y estrabismo. Pues en realidad es muy general y no es que se use así como lo nombran acá. Vemos que cada una de las patologías que vimos en las endotropias ahorita va a tener una explicación y va a depender más, o sea, la fisiopatología y su manejo va a depender más de lo que veamos al examen físico. Entonces lo importante es realizar una adecuada anamnesis y ver en realidad el paciente cómo es que mejora, si mejora o no mejora y qué patologías puede tener asociadas. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ir, pues el algoritmo que tenemos es dependiendo de la evolución que vaya teniendo el paciente. Entonces, no es como que si tiene esto, entonces seguimos con lo otro, como lo nombran acá, sino que en realidad dependiendo de la evolución del paciente y tener en cuenta, pues, cuál es la evolución fisiológica que va a tener también el ojo, dependiendo de la edad, y con esto ir viendo qué, pues, planes terapéuticos podemos ir añadiendo. Listo. A mí en general todos esos diagramas de flujo así no me gustan tanto, me parecen como despistadores, me parece mejor tener los conceptos claros, saber que a todo niño con una endotropia hay que evaluarlo muy bien, hacer una buena historia, descartar un problema neurológico, un problema infeccioso, hacer la motilidad, hacer una muy buena refracción, un buen fondo de ojo, y de ahí ya vamos viendo de acuerdo a las edades y al defecto refractivo cómo clasificamos la endotropia. Y de allí en adelante ya el tratamiento de la ambliopía y ya cuando se opera, cuando un ángulo de endotropia es mayor de 18 dioptrías, tanto para lejos como para cerca. Es básicamente eso, es más o menos lo que uno tiene en mente. Bueno, Jesús, muy buena revisión. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? Doctor, aquí tengo, pues, un ¿El video video? de Sí, dale. Ophthalmo University. Aquí lo habla el doctor Luis Cárdenas, que es
de México. Entonces, pues era más como para que fuéramos familiarizándonos cómo es la cirugía y también la aplicación del Botox para luego. No sé si escuchan. No, no se oye. Ok. Igual ahorita se los envío igual también al grupo, pero aquí me gusta es que veamos también cómo era lo de la aplicación de la toxina. Lo que hablaban de, o por visualización anatómica, que es como lo hace aquí él, que realiza la visualización y con el gancho atrae el vientre del músculo y aplica la toxina, o también por cielo abierto. Él explicaba aquí que no realizaba electromiografía, sin embargo, luego en la discusión que hicieron en esta charla, pues la mayoría prefería usarlo. Primero porque no es un procedimiento que se realice muy a menudo, entonces no tiene muy buena curva de práctica, y segundo, pues para evitar también las complicaciones que tiene pues asociado pues una mala aplicación de la misma. Entonces aquí lo hace transconjuntival y busca el vientre del músculo, y aquí es donde aplica directamente en la toxina. A mí la complicación que me ha parecido siempre terrible de la aplicación del Botox es que muy frecuentemente, casi por ahí en el 40 al 50% de los casos, se presenta tosis concomitante con esto, y entonces empieza a haber ambliopía por tosis. Y toca empezar a tratar esto simultáneamente pues con el resto, con lo que uno ya estaba tratando con la miopía, o desviaciones verticales secundarias que también pueden generar mucho problema en el muchachito. Por eso no, y además la necesidad de aplicarlas frecuentemente y dormir al niñito para ponérselas. Y ellos también, pues dentro de la discusión que hacían al final todos ellos, era que una complicación que se presentaba muy a menudo era esa, y era no era por la mala aplicación, sino que se realizaba una adecuada aplicación del vientre, sino que luego con el aplicador presionaba el vientre y había se regaba la toxina pues por vía sanguínea, y pues generaba los efectos adversos. Entonces era simplemente por haber usado mal el aplicador. Entonces un procedimiento con muchos riesgos que en realidad no nos aporta mucho, y pues se puede corregir esta endotropia en realidad pues manejando la ambliopía mientras se define si hay o no un manejo quirúrgico. Listo.